¿Es el que va a exponer el seminario de cáncer en adulto mayor está presente? Sí, doctora, yo Ya, ok, leo. empezamos, ¿ya? Ya, bueno. Es un tema que ustedes incluso ya lo han revisado en la cátedra de infectología o lo van a revisar. Vamos a tratar de infecciones en el adulto mayor, ¿ya? Como se sabe, los procesos infecciosos en el adulto mayor son responsables de la primera causa de muerte, o sea, hasta el momento, o sea, sigue siendo, si bien es cierto, esto, bueno, eh, ya seguía siendo las causas, las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la verdadera pandemia, esto cambió a raíz que la pandemia de coronavirus no llegó para quedarse, ¿no? Entonces, desde ese momento ya volvió a lo anterior, donde los procesos infecciosos son la principal causa de muerte y siguen siendo la principal causa de muerte, ¿no? Se ha comprobado que sus mecanismos inmunes en el adulto mayor están alterados. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, los cambios fisiológicos que se dan en el adulto mayor, y lo importante de esta clase es saber por qué el adulto mayor tiene mayor predisposición a la inmunosenescencia, más predisposición a las infecciones, porque no tiene una clínica típica, no tiene un síntoma guía principal, porque responde menos ante la agresión, porque la piel no está intacta. Acuérdense que la piel es débil, empezando por la piel, que es el principal mecanismo de defensa, la piel se altera. El aparato respiratorio tiene cambios, el aparato digestivo, el aparato genitourinario y todos los mecanismos fisiológicos que se dan al alterarse va a hacer que predispongan más al adulto mayor a, a las infecciones. Es importantísimo, ¿ya? Hay un riesgo mayor de determinadas infecciones, hay una etiología infecciosa diferente, hay un cuadro clínico atípico, como les dije, eh, es inespecífico, lenta respuesta al tratamiento, hay una elevada morbimortalidad, hay reacciones adversas medicamentosas. Entonces todo esto va a conllevar a que el adulto mayor tenga más predisposición a las infecciones. Muy bien. Eh, todo este riesgo, toda esta inmunosenescencia que se va a dar cambios, no solamente cambios a nivel de los aparatos y sistemas, sino a nivel inmune, ¿no? Va a responder que el adulto mayor tenga menos respuesta a las agresiones y por lo tanto va a tener una mayor repercusión clínica al momento de enfermarse. Entonces siempre hay que estar presentes ante el paciente adulto mayor. Con una infección, hay una disminución de mecanismos inflamatorios, hay una pérdida de propiedades bacteriostáticas, hay un aumento de la herencia bacteriana, facilidad de diseminación, hipoperfusión tisular y todo esto. Todos esos cambios importantísimos van a hacer que el adulto mayor sea más susceptible a las infecciones, ¿no? Al tener mayor adherencia bacteriana, incluso mucho más graves. Por eso que se ha visto ahorita en el COVID-19 que tienen mucho más morbilidad o mortalidad, ¿no? Cuando lo han padecido los adultos mayores, porque tienen esos mecanismos de defensa alterados y de la inmunosenescencia. Es un cuadro muy antiguo, pero que en la actualidad no ha cambiado. Como les dije, hasta hace unos años antes de la pandemia, la verdadera pandemia, entre comillas, eran las enfermedades no transmisibles o eh, las no transmisibles o las enfermedades cardiovasculares. Hasta el momento, en la actualidad, sigue siendo las infecciones la primera causa de muerte, llevado por las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Las neumonías, seguidos por el sistema urinario, enfermedades cerebrovasculares y todas las enfermedades no transmisibles que les comenté hace un rato. El cáncer, la diabetes, la aterosclerosis, la EPOC, la mala nutrición, el prostatismo, todo esto, todas estas comorbilidades, el paciente multimórbido, pluripatológico, va a ocasionar que el paciente adulto mayor sea más susceptible a procesos infecciosos, ¿no? Importantísimo. Agregando esto a la soledad, al aislamiento, a la pobreza y malos hábitos higiénicos y sedentarismo, van a provocar que el adulto mayor sea más expuesto al riesgo de las infecciones, ¿no? Algo muy importante. La neumonía y como algunas otras infecciones como la infección del tracto urinario son patologías con mayor incidencia y se presentan con mayor severidad porque muchas veces no responden al tratamiento. Entonces hay que evitarlas, acuérdense. Siempre hay que evitarlas porque el adulto mayor no va a responder igual, tiende más a complicarse. Además, el mismo diagnóstico es difícil de realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen síntomas patognomónicos, no hay un síntoma guía principal. A veces no tienen neumonía y no hay tos, a veces tienen algún tipo de infección y no tienen fiebre. Entonces hay que siempre estar atentos ante cualquier cambio funcional que puede darse en el adulto mayor, que puede ser signo de que una infección está presente.
Hay problemas precipitantes como de la salud, como de índole familiar, por falta de cuidado y atención, maltrato de sus familiares, negligencia, son relegados a asilos. Todo esto van a hacer que los adultos mayores tengan problemas precipitantes. ITU. La ITU es la segunda causa de mortalidad en el Perú, ¿no? Y la cuarta causa de motivo de consulta en el MINSA. Sexta y cuarta causa de egreso hospitalario en el MINSA y de salud respectivamente. Importantísimo. Los microorganismos alcanzan el tracto urinario por vía ascendente, hematógena o linfática, ¿no? Estas dos últimas son muy inusuales. La principal causa de infecciones son las infecciones de infección del tracto urinario. La principal causa de cómo alcanza el tracto urinario, la patogenia, ¿no? Va a ser la vía ascendente, definitivamente. Otras vías poco frecuentes son la vía retrógrada o la vía intestinal, ¿no? Esto ya me imagino lo han tocado en la cátedra de infectología, ¿no? Pero vamos a hacer una revisión muy rápida. La prevalencia es mayor en mujeres, se sabe, pero esto suele igualarse cuando ya pasan los 80 años. No se ha establecido relación causal ni la presencia de bacterias sintomática y mortalidad precoz. O sea, no se ha establecido esta relación. La mayoría de las situ en la edad avanzada son asintomáticas o oligosintomáticas, sí es cierto, ¿no? Pero si tenemos una ITU oligosintomática, los diversos estudios hemos revisado que no se deben tratar si son asintomáticas. Bueno, hay prevalencia de la bacteria en adulto mayor, se sabe conforme más avance la edad, mayor prevalencia de este tipo de bacteriuria. Acuérdense que el tratamiento en todas las infecciones es el tratamiento empírico. Siempre el tratamiento empírico, se indican antibióticos, ¿no? Que son empíricamente de acuerdo a cómo hemos realizado la historia clínica, y luego un tratamiento específico, ¿no? Según el urocultivo, es importantísimo. Tratamiento empírico y luego el tratamiento específico. Tenemos otro tipo de infecciones, que es la enfermedad diarreica aguda, y el cuadro suele ser mediado por uno más de los siguientes mecanismos, que son la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea exudativa, ¿no? La motilidad intestinal alterada, la reducción de superficie de absorción. La diarrea osmótica generalmente se da por los laxantes, muy común, pese a que no es una diarrea infecciosa, pero es la diarrea más común que tenemos, que es la causada por los mismos laxantes, ¿no? Que son presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal, que va a causar los laxantes. Las diarreas secretoras son generalmente causadas por virus o enterotoxinas como el E. coli o tumores carcinoides y adenomas vellosos de colon distal, importantísimo. La diarrea exudativa es causada por inflamación, ulceración y las causantes son la salmonela, el Clostridium difficile, la enfermedad de Crohn, la enterocolitis por radiación, entre la diarrea motora, son alteraciones hiperistálticas con disminución del contacto entre contenido luminal y mucosa intestinal intermitente y alterna con estreñimiento. Siempre el ejemplo son las diabetes mellitus, el hipertiroidismo y síndrome de intestino irritable, muy frecuente. La reducción de la superficie de absorción tenemos cuando hay una cirugía, ¿no? Por ejemplo, una resección amplia. Esa es la denominada el síndrome de intestino corto. Hay diferentes tipos de diarrea que lo van a volver a revisar en infectología o lo han revisado. Pero lo importante es conocer que el tratamiento siempre va a ser empírico, igual que los otros tipos de infecciones, con una historia clínica detallada y una exploración física cuidadosa. Hacer siempre diferencias entre las causas infecciosas y las no infecciosas. Acuérdense que hay causas no infecciosas. Ahí tenemos a los grandes fármacos, laxantes, lesión aguda por radiación, la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Acuérdense que la primera causa de diarrea en el anciano, los laxantes. Tratamiento, siempre como la YEPI, que van a revisar en pediatría, si hay deshidratación, pues hidratar enérgicamente, luego un control de creatinina, porque suelen deshidratarse y haber con problemas agudos renales, ¿no? Especialmente el adulto mayor frágil. Al igual que la infección del tracto urinario, se va a tratar empíricamente, ¿no? Si hay disentería por Shigella, por Shigella, trimetopin, ¿no? El Bactrim, ¿no? Que le dicen. Y si tiene el E. coli, también se puede tratar con Bactrim o con quinolonas, ¿no? Entre otras. Otro tipo de infección muy frecuente es el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad viral aguda y generalmente acude el paciente con un dolor, ¿no? Que frecuentemente puede darse, las lesiones son tipo pápulas vesiculares,
frecuentemente que se están localizadas en cara y área costal, ¿no? Siempre examinar el área dolorosa. El tratamiento es con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, pero un dato curioso es que ustedes no pueden aplicarlo por más de 3. Cuando ya pasaron 3 días de iniciar los síntomas, ya no deben aplicar ese tratamiento porque ya causó daño, se podría decir. ¿Y cuál es el principal problema de un tratamiento, no a tiempo de un herpes zóster? Que este herpes zóster a la larga va a generar dolor crónico, pues. Si no se trata rápidamente en los 3 primeros días, va a generar un dolor crónico como secuela, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Sigo conectada? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Para el manejo del dolor, ustedes ya lo han revisado, lo van a revisar con el doctor Sánchez, ¿no? La escalera analgésica, los AINES, los opioides débiles como el tramadol, ¿no? Asociados con algún antipiléptico como la carbamazepina o la gabapentina. La neumonía en el anciano, otra gran infección. Se sabe que la mitad de los casos de neumonía se ven en adultos mayores de 65 años, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tiene menos reserva respiratoria, una mayor incidencia de enfermedades concomitantes, una capacidad inmunológica disminuida, hay una disminución de la elasticidad pulmonar, hay una destrucción del parénquima pulmonar o pérdida de estructura de soporte, una intubación endotraqueal, el mismo cigarrillo, la malnutrición o algunos medicamentos pueden asociar una neumonía. La clínica, la neumonía en los ancianos a menudo se presenta sin síntomas típicos. Como les dije, a veces no hay un síntoma guía principal. A veces no tienen fiebre, no tienen tos, o cuando lo presentan ya está muy avanzada la enfermedad. Es lo que pasó acá en el coronavirus, por eso tanta mortalidad en adulto mayor, ¿no? Importante, ¿no? A veces hay caídas inexplicables o agravamiento súbito de las enfermedades preexistentes. ¿Sabes? Cuando hay una infección, la hipertensión, por ejemplo, sube la presión arterial o la glucosa no está controlada, algo muy característico. La enfermedad puede pasar desapercibida o el diagnóstico se puede realizar demasiado tarde, algo muy importante, ¿no? Lo que contribuye a un aumento en la mortalidad. Para esto tenemos una escala que se llama el CUR 65, donde nos va a medir confusión, nos va a medir uria, enfermedad respiratoria, enfermedad sistólica o diastólica y una edad mayor, ¿no? Y si el paciente tiene mayor de 65 años, algo muy importante. La severidad del CUR 65, ¿para qué, doctora, queremos todos estos elementos? Porque de acuerdo a eso, no todas las neumonías se van a tratar en una sala de hospitalización. Algunos pueden ser en casa. Por ejemplo, si tiene un CUR de 0 a 1, se va a tratar ambulatoriamente en casa. Si tiene un CUR 2, ingreso hospitalario. O si tiene un CUR 3, un ingreso a UCI. Estos todos son los gérmenes que ustedes deben conocer desde que empieza la primera etapa de vida, desde los neonatos hasta la etapa final, que es la tercera edad. Los gérmenes van a ir cambiando y ustedes tienen que conocerlo. Hagan un cuadro sinóptico de todos los gérmenes. Ya hay vacunas contra la influenza del neumococo, que son la primera estrategia de prevención para neumonía en adultos mayores. ¿No? La vacuna de la gripe, por ejemplo, es una muy importante vacuna porque tiene una eficacia incluso de un 53% para prevenir gripe, ¿no? Y incluso neumonía por este virus, ¿no? Los antibióticos, como siempre, como les acabo de decir, en todas las infecciones en general, siempre van a ser empíricos, pero siempre se va a tratar el germen más frecuente. En este caso, el germen más frecuente de neumonía es el Streptococcus pneumoniae, seguido por los Haemophilus, Bacillus gramnegativus y Staphylococcus aureus. El tratamiento debe durar de 10 a 14 días y el tratamiento de la NAC debe ser empírico. Debe administrarse muy temprano y debe basarse en factores epidemiológicos. Es cierto. Ya no hay tratamiento de 7 días, son de 10 a 14 días. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Mayumi, delegado. No, doctora. Ya, No, si no hay doctora, ninguna ninguna pregunta, duda. chicos, Brian, ¿preguntas? No, doctora, todo claro. Proyecto, ¿quién va a exponer cáncer, ah? Yo, doctora Pinedo. Pinedo, ¿puedes proyectar ya tus diapositivas, por favor? Sí, doctora. Ok, empezamos. Chicos, hay una lectura de infecciones en adulto mayor, por favor, la revisan para el examen, ¿ya? Vamos con cáncer, que es un tema muy importante. Sí, doctora.
Bien, buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Alice Pinedo Marín y yo les voy a hablar sobre el cáncer en el adulto mayor. Bien, con respecto al cáncer, bueno, ya sabemos que es un término amplio que se utiliza para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Y esto se va a dar cuando células anormales van a crecer de forma descontrolada. Algunas van a sobrepasar sus límites habituales y van a invadir partes adyacentes del cuerpo, ¿no? Se propagan a otros órganos. Para tener en claro ciertas estadísticas, bueno, lo más actualizado que encontré en sí en la situación del cáncer en el Perú, nos hablan de ciertos datos en el mundo. Por ejemplo, en la población en general, el sitio primario de cáncer en hombres y mujeres son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en los varones está en primer lugar el cáncer de pulmón, luego sigue el cáncer de próstata, en tercer lugar está el cáncer colorectal y en cuarto lugar está el cáncer al hígado. En las mujeres, en primer lugar, el cáncer de mama. En segundo lugar, igual el cáncer colorectal también está presente. Tercer lugar, el cáncer pulmonar. Luego le sigue el de cuello uterino y en quinto lugar, el de tiroides. Con respecto al cáncer en sí en las Américas, entre la frecuencia entre hombres y mujeres, en hombres va a ser más frecuente el cáncer de próstata, le sigue pulmón y el cáncer colorectal, ¿no? En este caso en las Américas, y en el caso de mujeres hay una pequeña variación con respecto al mundo en sí también. Primer lugar el cáncer de mama, segundo el de pulmón y el tercer lugar es el cáncer colorectal. Entonces, ya teniendo más o menos estas generalidades, ahora nos vamos a centrar en lo que es el cáncer en sí en el adulto mayor. Y en la vejez el cáncer va a constituir un problema, ¿no? Constante. Y esto debido fundamentalmente a que aumenta o está aumentando, como vemos, ¿no? La expectativa media de vida en los países del primer mundo y también en menor medida en los demás países, ¿no? Pero en general se está dando ese cambio. Y vamos a ver que en el desarrollo del cáncer en el adulto mayor vamos a tener en cuenta lo que es el grado de crecimiento del tumor, la mayor susceptibilidad de los tejidos a los carcinógenos ambientales y también los cambios en el organismo que van a favorecer la formación y la progresión del cáncer. Más del 60% de las muertes por cáncer van a ocurrir en los pacientes de edad avanzada y sin que los nuevos tratamientos hayan mejorado la supervivencia global. Entonces, esto nos indica que además de realizar un tratamiento óptimo, pues tenemos que actuar en lo que es la prevención y la detención precoz de un proceso tumoral, ¿no? Según sea la esperanza de vida estimada de cada paciente. También vamos a tener otras cifras, ¿no? Otros datos, por ejemplo, en el caso de la edad promedio para el diagnóstico de cáncer en países desarrollados se aproxima a los 70 años. Cada vez van a ser más las personas que son afectadas debido a que este segmento de la población va a ser el que está teniendo más rápido crecimiento, ¿no? En la actualidad. Por ejemplo, en este gráfico se observan las proyecciones en los Estados Unidos, ¿no? Que indican que para el año 2030 el 70% de las neoplasias va a ocurrir en personas de 65 más años. Y en nuestro país no se especifica exactamente el tipo de cáncer, pero lo que podemos notar es que según el Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades, en el año 2020 se puede notar que la cantidad de casos de cáncer en los adultos mayores fue considerable, ¿no? Viendo mayor afectación, por ejemplo, en las mujeres en el grupo de los 60 a 69 años y en el caso de los varones en el grupo de los 70 a 79 años. Ahora, en el caso del cáncer en adultos mayores, vamos ahora a analizar la etiopatogenia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que puede estar relacionado con muchos factores. Ya en varios estudios epidemiológicos se observó que la edad viene a ser un factor de riesgo para padecer cáncer. También se han descrito varias teorías que podrían favorecer el desarrollo de tumores en la vejez. Por ejemplo, las más destacadas son la de la carcinogénesis, y ya que pues durante la vida vamos a estar continuamente en contacto con agentes carcinógenos, ya sea de tipo endógenos, exógenos. Estos se van a ir acumulando con los años hasta que pueden inducir el desarrollo de un cáncer, ¿no? Por alteraciones del ADN que van a ser irreparables.
También está relacionado el cáncer a las alteraciones del metabolismo. Y esto hace referencia a los cambios fisiológicos que se producen en la vejez, como por ejemplo la disminución de la función renal, hepática. Todo esto va a implicar una menor metabolización y excreción de los productos que son potencialmente carcinógenos, ¿no? Como les habló. Y también va a haber una mayor vulnerabilidad a los agentes carcinógenos por la atrofia de las mucosas digestivas también, la disminución o pérdida de las secreciones gástricas o la tendencia al hipoperistaltismo. También se relaciona acá un poco lo que es la carencia de ciertos elementos como el zinc, el selenio, ¿no? Que podrían favorecer la aparición de neoplasias. Van a haber también alteraciones en el sistema inmunitario. Este sistema inmunitario va a disminuir su función con la edad y va a ser menor en el número de linfocitos, con el probable aumento de riesgo para las infecciones, para el desarrollo de las neoplasias. También se mencionan los radicales libres, que estos pues van a producir una lesión celular, roturas cromosómicas, mutaciones, ¿no? Que van a facilitar el desarrollo del cáncer. Hay ciertas características del cáncer en el adulto mayor. Por ejemplo, vamos a ver que va a estar influenciado por alguna patología asociada. Y en este sentido, por ejemplo, autores como el autor Charlson de España, él y su grupo de investigación han estudiado la prevalencia de mayor comorbilidad en pacientes con cáncer de diagnóstico reciente, y cuando estratificaron los resultados por grupo de edad, encontraron que el 78 y 66% respectivamente de los pacientes mayores de 74 años y entre 60 y 74 años son los que padecen enfermedades asociadas severas, frente a un 51% de los pacientes con edades comprendidas entre los 45 y 59 años. Entonces hay una mayor prevalencia en edades avanzadas. También en el cáncer en el adulto mayor está la influencia de la situación funcional. Esto va a ser decisiva, ¿no? La situación funcional en el adulto mayor. Y esto es importante porque nos va a ayudar a establecer o reconocer los nuevos síntomas, ¿no? que permitan una correcta orientación del proceso tumoral, ya que, por ejemplo, hay procesos como la demencia, la depresión, la enfermedad ictal. Estos pueden considerar o condicionar, ¿no? notablemente la percepción, la interpretación de las manifestaciones clínicas de la enfermedad tumoral en los ancianos. También se puede dar casos de retrasos en el diagnóstico. De forma bastante extendida se considera que va a existir un retraso considerable en el momento del diagnóstico de la enfermedad tumoral, y que prácticamente esta se va a detectar en un estadio más avanzado, ¿no? que en los demás grupos de edad. Y este retraso se va a vincular, puede ser a una falta de reconocimiento, bien por parte del médico, del propio paciente. También se debe a las nuevas manifestaciones clínicas, ¿no? de la enfermedad del adulto mayor, a una serie de factores como la comorbilidad, el deterioro funcional, la incapacidad mental, limitaciones sociofamiliares y también la polifarmacia. También el adulto mayor va a estar relacionado, o el cáncer en el adulto mayor tiene que ver con la susceptibilidad al tratamiento también. Pues aquí el adulto mayor, a diferencia de los más jóvenes y como consecuencia de su envejecimiento, va a presentar una menor reserva funcional de los distintos órganos, también una mayor comorbilidad, y esto puede favorecer la aparición de efectos secundarios en el tratamiento. También el envejecimiento en sí se va a asociar a una disminución de los recursos económicos, sociales, de la autonomía en sí de la persona, ¿no? Y lo va a hacer más vulnerable a las complicaciones de los distintos tratamientos. También en el adulto mayor, el comportamiento neoplásico se ha visto que es distinto, que varía. Por ejemplo, van a haber neoplasias con un comportamiento más agresivo y maligno, como puede ocurrir en estos casos, ¿no? Casos de, por ejemplo, de la leucemia mieloide aguda, del linfoma no Hodgkin de células grandes, del glioblastoma, del sarcoma osteogénico. Mientras que van a haber otras neoplasias que pueden tener un curso más lento e indolente, como por ejemplo en determinados tipos de cáncer de mama, de pulmón, ¿no? Independientemente del tratamiento que se le esté realizando.
El cáncer de mama, este ejemplo del cáncer de mama, se va a caracterizar por una disminución de la agresividad con respecto a la edad, ya que tiene una mayor probabilidad de presentar un patrón histológico más favorable, con mayores niveles de receptores en general, ¿no? Y va a haber un menor factor de crecimiento en el cáncer de mama en el adulto, en la persona mayor, y va a haber menor presencia de metástasis. Como consecuencia, en el adulto mayor, con respecto al cáncer de mama, va a haber una mayor supervivencia, ¿no? Entonces, vemos que hay distintas variaciones en los distintos tipos de cáncer con respecto al adulto mayor. También el espectro clínico tumoral es muy amplio y variado en el adulto mayor. Va a abarcar desde situaciones clínicas que son agudas con una evolución rápidamente fatal, pero también pueden haber situaciones menos graves e inestables. Y estas situaciones menos graves van a permitir un manejo terapéutico que sea arreglado, que sea completo. En este sentido, entonces, para evitar lo que son retrasos diagnósticos, se va a recomendar conocer adecuadamente el envejecimiento fisiológico de cada órgano, cada sistema, ¿no? Y por eso las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer con respecto a los signos de alarma ante los principales procesos tumorales van a ser también aplicables a la población de los adultos mayores. Por ejemplo, se debe tener en cuenta las modificaciones en los hábitos intestinales, vesicales, cuando hay ulceraciones cutáneas que no curan, las hemorragias, exudados de causa desconocida. Entonces, todos esos factores debemos tener en cuenta también y no dejarlos pasar. Hay dificultades en el cáncer también para el diagnóstico precoz. A pesar de que, como ya les mencioné, como sabemos, el cáncer va a ser muy frecuente, ¿no? En esta población de los adultos mayores, van a haber varios aspectos que dificultan la realización de técnicas de detección precoz y de esta forma se va a retrasar la obtención de un diagnóstico temprano. Puede deberse a las comorbilidades de la misma persona, ¿no? Que pueden hacernos creer que son parte de estas enfermedades del anciano. También que muchos de ellos no tienen beneficios de programas de detección, ¿no? Del cáncer. Y también debido a la presencia de manifestaciones atípicas. Por ejemplo, el síndrome confusional, la depresión, deterioro cognitivo, inestabilidad, van a dificultar ese diagnóstico. Hay manifestaciones clásicas que se dan en las personas más jóvenes, por ejemplo, pero que en los adultos mayores van a poseer menos valor orientativo, ¿no? Y esto en realidad no debería ser así, porque de todas maneras se deben de tomar en cuenta, ¿no? Para poder orientarnos a que podría tratarse de un cáncer. También los síndromes paraneoplásicos, a veces el cáncer se presenta de forma inicial como un síndrome paraneoplásico. O en todo caso también se relaciona con las urgencias médicas como una forma de presentación aguda tumoral. Por ejemplo, en algunas neoplasias pueden aparecer complicaciones médicas agudas, ¿no? Por ejemplo, puede observarse en la obstrucción intestinal cuando hay un adenocarcinoma de colon, ¿no? Podría ser un ejemplo en este caso. Ahora, para hablar un poco de lo que son las técnicas de detección precoz del cáncer, como vemos hay muchas técnicas, algunas de ellas están recomendadas y otras no, pero los tipos de cáncer donde las técnicas de detección precoz han demostrado ser útiles en la población en general para reducir la mortalidad son los orientados a detectar la neoplasia de mama, de cérvix y de colon. La prueba del antígeno prostático o PSA, por ejemplo, nos permite que el cáncer de próstata sea detectado en un estadio más precoz, pero en sí la mayoría de los estudios no han podido demostrar la reducción de la mortalidad. También por otro lado, acá hay que tener en cuenta que todavía hasta el día de hoy no hay un estudio que haya demostrado el beneficio de mantener estas campañas de detección precoz en las personas mayores de 75 años, sobre todo por la escasez de los estudios clínicos que incluyan a los pacientes de este grupo de edad, ¿no? Entonces va a ser difícil decidir a partir de cuándo deben interrumpirse las campañas de detección en los ancianos. Y
Por eso se van a aplicar las técnicas de detección del cáncer a aquellos sujetos con una expectativa de vida que lo permita y que se consideren poco tributarios a aquellos pacientes con una expectativa de vida corta. Y bueno, acá en este cuadro tenemos algunas recomendaciones para la detección de cáncer en los pacientes ancianos, ¿no? Que son recomendaciones dadas por la Sociedad Americana del Cáncer y los servicios de prevención de Estados Unidos. Como les menciono, algunas de estas técnicas de detección van a estar recomendadas. Por ejemplo, la inspección cutánea de forma anual está recomendada por la Sociedad Americana del Cáncer, pero los servicios de prevención de Estados Unidos no tienen recomendación al respecto, ¿no? Entonces, de esa manera van a ir variando estas técnicas de detección precoz del cáncer. Con respecto al tratamiento, primero debemos reconocer que va a tener pues ciertos beneficios, ¿no? Los beneficios del tratamiento comportan desde aumentar la supervivencia, de mantener y mejorar la calidad de vida, también la funcionalidad y también paliar los síntomas, ¿no? Sus riesgos van a incluir las complicaciones de lo que son la cirugía, la radioterapia, de la quimioterapia. Y todos estos factores pueden precipitar la dependencia funcional del paciente. La edad avanzada no debe ser un impedimento para recibir un tratamiento efectivo contra el cáncer. Entonces, debemos tener en cuenta que a la hora de valorar la posibilidad del tratamiento en los pacientes adultos mayores, vamos a considerar los siguientes aspectos, como se muestra en este cuadro. Primero debemos estimar la expectativa de vida, esto basado en la valoración funcional, en la comorbilidad. Estimar el riesgo de morbilidad del cáncer también, ¿no? Haciendo un estadiaje tumoral, el riesgo de recurrencia y progresión tumoral, también estudiando la agresividad tumoral. Se deben valorar también condiciones que podrían interferir en el tratamiento contra el cáncer, en su tolerancia. Se tiene que hacer aquí la valoración geriátrica integral y tomar en consideración aspectos como malnutrición, polifarmacia, ausencia de soporte social, la depresión, deterioro cognitivo, el riesgo de caída, ¿no? Después se tienen que valorar los objetivos del paciente al tratamiento. ¿Qué es lo que espera el paciente del tratamiento, ¿no? Después de analizar ello, entonces, recién cuando finalizamos todos los pasos, cuando el paciente realmente quiere iniciar su tratamiento y sobre todo que sea posible, ¿no? Después de analizar los factores mencionados, entonces se van a ofrecer las opciones terapéuticas como van a ser la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y también el tratamiento hormonal como formas de tratamiento del cáncer en general. Con respecto a la quimioterapia, los pacientes que tengan una edad avanzada con buena salud van a poder tolerar los mismos regímenes de quimioterapia que los pacientes más jóvenes. Entonces aquí va a ser importante la selección de los pacientes, ¿no? Para este tratamiento de quimioterapia. Y para prevenir las complicaciones de la quimioterapia en el adulto mayor se deben tener en cuenta los cambios farmacocinéticos, farmacodinámicos y también la peor tolerancia a las complicaciones que va a comportar el envejecimiento. Van a haber cambios farmacocinéticos en el anciano, como ya sabemos, la disminución del filtrado glomerular, del volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles. Entonces, debido a esto, la eliminación renal del fármaco va a disminuir. Entonces, para ello se va a tener que ajustar las dosis según el filtrado glomerular que tenga el paciente, ¿no? Para reducir la toxicidad sistémica. También van a haber cambios farmacodinámicos. La resistencia de las neoplasias a los fármacos antineoplásicos va a aumentar o puede aumentar, ¿no? Con la edad por la existencia de varios factores, como por ejemplo las proteínas que eliminan los fármacos de la célula tumoral. También las anormalidades en las enzimas diana del fármaco, la proliferación tumoral más lenta. Entonces van a existir determinados cambios farmacodinámicos también. Y también aquí es importante la tolerancia tisular a la quimioterapia.
va a haber algunos aspectos diferenciales en el adulto mayor que se tienen que resaltar. Por ejemplo, hay tejidos que van a ser más vulnerables a la quimioterapia, como son la médula hematopoyética, el sistema nervioso, las mucosas. Entonces eso se tiene que considerar, ¿no? Hay neurotoxicidad de algunos quimioterápicos, como la vincristina, por ejemplo. Y también va a haber el riesgo de mucositis por algunos medicamentos, por algunos quimioterápicos, como la pirimidina fluorada, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en el paciente, en el adulto mayor, antes de iniciar la quimioterapia. Otra opción de tratamiento va a ser la radioterapia. Esta es una opción de tratamiento que es segura, eficaz en estos pacientes mayores de 65 años. No está asociado a un aumento de la mortalidad si es que se realiza con planificación, con dosimetría correcta para cada individuo, según sea la localización y el tipo tumoral. Este tratamiento, la radioterapia, se va a utilizar como un tratamiento curativo sintomático para disminuir el dolor por la compresión o metástasis óseas, por ejemplo, en la obstrucción, en sangrados, ¿no? Y también se va a utilizar como un tratamiento coadyuvante a la cirugía para lo que es la reducción del tamaño de algún tumor. La dosis de la radioterapia de los pacientes ancianos con efecto curativo no va a diferir de los más jóvenes. Y se va a utilizar también, se puede usar como un tratamiento único, puede formar parte de un plan de tratamiento contra linfomas o se puede utilizar como un coadyuvante a la quimioterapia. Así como en la quimioterapia hay que tener en cuenta las ciertas precauciones, ¿no? Hay que tener en cuenta efectos secundarios que puede ocasionar la radioterapia, pero estos efectos cada vez van a ser menos graves, van a ser menos frecuentes debido a nuevas técnicas radioterapéuticas, ¿no? Que confieren mayor precisión para la irradiación. También vamos a tener como otra opción en el cáncer, como ya conocemos lo que es la cirugía. Y por ejemplo, en ciertos cánceres va a ser el único tratamiento potencialmente curativo. ¿En qué neoplasias? Por ejemplo, las de colon, de recto, estómago y páncreas. Y en algunas mujeres mayores de 80 años con cáncer de mama, el tratamiento quirúrgico adecuado junto con un tratamiento adyuvante puede disminuir lo que son las recidivas y mejorar la supervivencia también. La quimioterapia antes de la cirugía es eficaz en los pacientes con cáncer de mama y pulmón primarios de tamaños grandes, ¿no? Para reducir el tumor. Y esto pues permite una intervención menos extensa y potencialmente más curativa. También hay que tener en cuenta en el tratamiento quirúrgico que la edad en sí no es un factor de riesgo para la cirugía electiva, pero sí va a ser para una cirugía de urgencia, ¿no? Donde en sí va a aumentar el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Por ejemplo, se puede producir un shock séptico, ¿no? Que es la causa más frecuente de mortalidad en los casos de cirugía abdominal urgente. Entonces, en casos de cirugías de urgencia, sí se debe tomar en cuenta, ¿no? El tema de la edad. Es importante la valoración del estado fisiológico, ¿no? Según los instrumentos de medición quirúrgicos estandarizados también. Bueno, para finalizar les menciono lo que es la terapia hormonal, que esto de la hormonoterapia va a ser eficaz en las neoplasias de próstata, de mama, de endometrio y suelen ser bien tolerados por los pacientes de edad avanzada. Constituyen frecuentemente lo que es un tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Los agentes utilizados actualmente, por ejemplo, tenemos para el cáncer de mama los antiestrógenos, tamoxifeno, torenifeno, progestágenos también. En el cáncer de próstata, por ejemplo, también se hace uso de un tratamiento hormonal, los antiandrógenos, flutamida. Y en el cáncer de endometrio también, ¿no? Los progestágenos, los antiestrógenos. Finalmente, es necesario también ofrecer al paciente un tratamiento de soporte. Este tratamiento va a ser esencial tanto como es para prevenir y también para tratar las complicaciones si es que el paciente se somete a cualquiera de esos tratamientos, ¿no? La quimioterapia, radioterapia, cirugía. Entonces va a ser muy importante
Va a haber fármacos más frecuentemente utilizados, por ejemplo, el pamidronato, que va a ser eficaz para tratar la hipercalcemia, que es inducida por muchos tumores. El oprelvequín, que es un factor de crecimiento inespecífico de los megacariocitos, que va a ser útil para prevenir, para tratar la trombopenia grave que está asociada a la quimioterapia. También se tiene que recomendar los antieméticos antiserotoninérgicos como el ondansetron, que son los más eficaces, tienen menos efectos secundarios. También en la recomendación de tratamiento de soporte está la eritropoyetina, ¿no? Que aumenta la concentración de hemoglobina, mejora la respuesta también a la quimioterapia. Y los factores estimulantes de granulocitos que disminuyen el riesgo de infecciones neutropénicas por quimioterapia. Y en general, para culminar, no hay que olvidar que también el anciano con cáncer va a tener muchas aprensiones, miedos en lo concerniente al dolor, ¿no? En general, ¿no? Puede considerar, por ejemplo, que el dolor es una parte necesaria de la enfermedad, teme molestar al médico insistiéndole sobre el dolor, tiene el miedo a la adicción también, ¿no? Si es que es medicado, miedo que se le reduzca la función cognitiva. Entonces, también en este aspecto considero que en el tratamiento de dolor, ¿no? Va a ser muy importante también en el caso de los pacientes oncológicos. En el caso del adulto mayor, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta el tratamiento de dolor para que puedan llevar su enfermedad, ¿no? Para que puedan sobrellevarla en general. Bueno, eso sería todo. Gracias. Doctora. Doctora. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? La última diapositiva puedes ponerla, Sí. Sí, sí. Alicia. La última es con respecto al tratamiento. ¿Tienes ahí la clasificación entre adulto mayor vigoroso y no vigoroso? No, doctora, eso no. Sería bueno que lo agregues, porque es así como otro tipo de patología, debemos clasificarlo entre adulto mayor A, como lo tienen en la patología de diabetes mellitus, tienen un paciente de un tipo B o un tipo C, ¿no? Que viene a ser un adulto vigoroso, un frágil o un complejo. Porque de acuerdo a ello se va a dar tratamiento de soporte, tratamiento hormonal o un tratamiento farmacéutico de otro índole, ¿no? Otra causa. Entonces es importante saber qué tipo de paciente este es. Y eso lo vas a agregar, María, ¿ya? Sí, Alison, doctora. perdón. ¿Ya? Le vas a agregar porque debemos conocer qué tipo de paciente es, porque de acuerdo a ello, paciente paliativo no se va a agregar ningún tipo de medicación. No se va incluso a los pacientes con una enfermedad paliativa, no se va a tratamiento curativo, ¿no? Porque sabemos que si imagínense un paciente paliativo le damos tratamiento, uy, las cosas pueden producir algún tipo de infecciones, incluso hasta la muerte. Tener cuidado con eso, chicos. ¿Ya? Sí, Siempre doctora. tener cuidado qué tipo de tratamiento vamos a dar en un paciente frágil, porque podría generar eventos adversos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Agregas eso, Alice, ¿ya? Alison, porque es importante saber entre qué tipo estamos.
porque no todos van a recibir quimioterapia, algunos no van a recibir quimioterapia, solo van a recibir tratamiento paliativo, porque debido a esa causa, imagínense si ustedes brindan quimioterapia a un paciente que no está, no es vigoroso, es muy frágil, pues puede causar incluso hasta la muerte. Ten mucho cuidado con los medicamentos que se le va a brindar. Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora. Ok. Entonces, por favor, revisan. Hay un artículo de cáncer en mi plataforma. No es artículo, es una página de un libro donde ahí hacen mucha acotación en lo que ha revisado Alison. También hacen revisión de cómo se clasifica el paciente adulto mayor. ¿Ya? Delegado, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? No hay nada, No, ni una otra no, cuestión, ¿no? Ya. Entonces nos por estamos eso no viendo hablo. hasta otra oportunidad, chicos. Cuídense. Gracias, doctora. Ya besos. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Chicos, recuerden que a las 8